Buen día, el día de hoy les presentaremos la norma 109 SSA 1994, la cual trata sobre la toma, manejo y transporte de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. En el análisis microbiológico de alimentos, la adecuada selección de la muestra, la toma correcta, los medios de conservación y su transporte al laboratorio son primordiales para obtener resultados significativos y confiables. La recolección de la muestra se debe efectuar evitando todo tipo de contaminación externa para así asegurar la integridad de la misma. En los dos puntos de objetivo y campo de aplicación, esta norma establece los procedimientos para la toma, transporte y manejo de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. También nos dice que esta norma es de observancia obligatoria en el territorio nacional para personas físicas o morales que requieren efectuar este tipo de procedimientos. Algunas palabras o conceptos que serán utilizados en esta norma son asépticamente, forma de mantener la ausencia completa de microorganismos vivos en un medio, fecha de caducidad, fecha límite en que se considera un producto que conserva las características sanitarias que debe reunir para su consumo. Después de esta fecha no se debe comercializar ni consumirse. Muestra representativa es un número de unidades tomadas de un lote que han sido seleccionadas en forma aleatoria. Muestra testigo, muestra que queda en poder del interesado, ya sea a disposición de la autoridad competente. Productos perecederos, grupos de alimentos que por su naturaleza biológica y físico-química. Vida útil o vida de anaquel es el tiempo durante el cual un alimento es seguro y conserva un nivel de calidad sanitaria aceptable para su consumo. Los símbolos de esta norma son los grados Celsius y el %. Los materiales que serán utilizados para realizar el muestreo es un frasco de boca ancha con tapa de rosca o tapón enmerilado de material esterilizable, no tóxico y de tamaño acorde, bolsas de polietileno estériles de varias medidas, hieleras de poliestireno o de otro material aislante, papel aluminio, un papel estraza, etiquetas autoadheribles, cinta testigo, marcadores indelebles, algodón, un cerillo o un encendedor. Yo les voy a presentar lo que serían los aparatos e instrumentos. Como primera opción tenemos la autoclave equipada con termómetro de mercurio calibrada a 121 grados centígrados con más o menos 1 grado. También tenemos el horno que alcanza una temperatura de 170 grados con más o menos 5 grados centígrados. También tenemos los termómetros metálicos para toma de temperaturas de alimentos con rangos de menos 40 grados centígrados a 100 grados centígrados con intervalos no superiores a 1 grado centígrado. Los aparatos que se utilizan deberían de ser demasiado calientes para poder eliminar los microbios que haya en los aparatos que se vayan a utilizar para... Como siguiente punto tenemos la preparación del material para la toma de muestreo. Todo el material e instrumentos que se utilicen para la toma, para el manejo y para el transporte necesita estar bien esterilizado y libre de cualquier sustancia. Todo este material deberá ser envuelto de una forma individual, además de ser identificado y empapelarlo con papel estraza antes de esterilizarlo. Además, la tapa de los frascos que se utilicen se protegerá también con papel estraza o aluminio fijándolos adecuadamente. También necesitamos colocar cinta testigo en el material a esterilizar. Al momento de esterilizar lo podemos realizar en dos aparatos, puede ser en un autoclave a 121 grados centígrados durante 15 minutos o en un horno a 170 grados por 2 horas. Esto dependerá de la naturaleza del producto. Después de haber sido esterilizado el material, este deberá ser protegido para evitar cualquier contaminación externa. Ya para finalizar, si se requiere un mayor número de utensilios, se deberán limpiar los que se hayan utilizado con anterioridad. Estos deberán ser empapados en etanol o isopropanol al 70%. Posteriormente, deberán flamearlos y colocarlos en recipientes estériles para evitar su contaminación o inmediatamente utilizarlos. Como pudimos ver en el transcurso de estas dos diapositivas que yo expuse, pudimos ver que la preparación del material y la esterilización es realmente importante, ya que si algún microorganismo queda en el material a utilizar, esto se verá afectado en la toma de muestreo. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el procedimiento. Cabe recalcar que el procedimiento y la obtención de nuestras muestras dependerá fundamentalmente del tipo de muestra que se trate, así también como los fines de su examen. Para la toma de muestras de productos envasados con presentación comercial, como sería el caso de atunes y mayonesas, se llevará a cabo de forma aleatoria y no aséptica, tomándose del mismo lote y en cantidades suficientes para su análisis. Por su parte, los productos envasados en recipientes grandes
como lo serían los barriles de cerveza y otros licores, es preciso abrir estos y extraer la muestra en condiciones asépticas para evitar que ésta se contamine. Por otro lado, los alimentos expuestos al aire libre y a otros contaminantes no requieren precauciones estrictamente asépticas, porque por lo mismo de que están al aire libre. Esto sería el caso de lugares de comida o sitios comerciales. Por otro lado, los alimentos preparados sin envasar de consumo inmediato, se recomienda que las personas que elaboran los alimentos sea la que introduzca la muestra a los recipientes o bolsas estériles. También tenemos los alimentos que se muestran en caliente. Un ejemplo de estos serían las tortillas, las tostadas y las frituras. Estos deben conservarse y trasladarse a la temperatura en que se muestraron. Esto únicamente si el traslado es menor a 1 hora. De lo contrario, debe enfriarse a temperatura ambiente y trasladarse en condiciones de refrigeración. También los alimentos líquidos o semilíquidos, como podrían ser la leche, el yogur y los aderezos, se deberán agitar o mezclar hasta conseguir homogenizar, después de afectar la muestra en diferentes niveles. También tenemos alimentos sólidos, como podrían ser la carne y los quesos. Se deberá cortar el producto y muestrarse con ayuda de algún utensilio, como podría ser un sacabocados, una cuchara o un cuchillo, estos previamente esterilizados. Y los alimentos, como podrían ser el arroz, el café, el frijol o todos los a granel, deberán ser muestrados en varios puntos del contenedor para obtener una muestra representativa. Cabe recalcar que todos los muestreos se deben realizar con las medidas sanitarias requeridas. Productos perecederos. Los alimentos preparados de consumo inmediato se consideran alimentos perecederos y los productos envasados, en los cuales no está su vida útil o de anaquel, se determina la fecha de caducidad con base en productos de características similares. La toma de muestra para efecto de vigilancia sanitaria será únicamente por duplicado. La primera se enviará al laboratorio oficial para su análisis y la segunda se quedará en poder del interesado para su análisis particular si es necesario. Identificación de la muestra. Identificar el recipiente claramente inmediatamente antes o después de colocar en él la muestra mediante rótulo o etiqueta con los siguientes datos: fecha, lugar, hora del muestreo, número de lote y temperatura de la toma de muestra si es que procede. La etiqueta deberá colocarse dentro de la tapa, el cuerpo del frasco, la caja, en el nudo o el cierre de la bolsa de forma que se evite que la muestra sea alterada o violada. Conservación. Los alimentos perecederos se transportan bajo condiciones de temperatura de 2 a 8 grados centígrados para que se conserven en un buen estado. Para los alimentos congelados, la temperatura no debe ser mayor a 0 grados centígrados para que se conserve el hielo seco y así evitar humedad en el ambiente. Para los alimentos no perecederos, debemos evitar que se dañen o humedezcan para que no se contaminen con otros. Transporte. El manejo y transporte de las muestras se hará con cuidado para que se impida su ruptura, alteración o contaminación, y también debemos evitar la exposición a la luz solar directa. Para las muestras individuales blandas, debemos evitar que la presión deforme o origine derrames que provoquen que el contenido se ponga en contacto con el exterior de la envoltura. Para los productos comerciales deben ser transportados a temperatura ambiente siempre y cuando no rebasen los 45 grados centígrados.